Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes este domingo para juntos estudiar las Escrituras. ¿Ya están listos con su buen cafecito, o con su cafecito, con su Biblia, con su cuaderno, su marcatextos y poder estar estudiando, escudriñando las Escrituras y dejando que Dios nos hable? Padre, te quiero dar muchas gracias por la vida de Marifer, Señor. Gracias por ese corazón alegre que le has dado, Señor, por esas bromas, esa sonrisa que la caracteriza, Señor. Y yo sé que en estos momentos de debilidad de su cuerpo, Señor, tú la estás fortaleciendo internamente y le estás mostrando que tú estás ahí con ella, Señor, y que nada la puede separar de ti, Señor. Gracias por la vida de Marifer, gracias por esa operación que va a tener, gracias por suplir de todo para que ella pueda tener esta operación el día martes. Dale sabiduría, Señor, a los cirujanos, a los médicos. Y, Señor, que pronto pueda estar una vez más ella alabando tu nombre y cantándote, Señor, en esta hermosa iglesia, Señor, allá en California, Señor. Y te doy gracias, Padre. Bendigo la vida de sus papis, de Francisco, de Nubia, Señor, de sus hermanos. Gracias porque tú has apartado esa familia para tu obra, Señor. Y gracias porque toda esa bellísima familia, Señor, te ama y te sirve, Señor, y ellos están en tus manos. Gracias por tu bondad a nuestras vidas. Te amamos, Jesús. Amén. Pues bueno, querida familia, vamos directo a nuestro estudio. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y este maravilloso Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 9 y vamos a estudiar hoy del versículo 8 al versículo 11. Pero como siempre les he comentado, el contexto lo es todo cuando estudias la Biblia. No te dejes guiar solo por un solo versículo. Tenemos que entender algo cuando estudiamos las Escrituras, que la Biblia es un rompecabezas gigante, hermosísimo, perfecto. La Biblia toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un rompecabezas enorme y gigante. Y lo que es que cada uno de los versículos y cada uno de los capítulos es una pieza del rompecabezas. Que cuando esa pieza la pones dentro del contexto, puedes ver claramente el mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Si sacas esa pieza, y el ejemplo del rompecabezas me gustó, fíjate. Porque te voy a decir algo, si tú tienes un rompecabezas de, no sé, de 3,000 piezas, por decir algo, y sacas un pedacito del rompecabezas y lo pones aparte y le dices a la gente, interprétame qué es, cada quien te va a interpretar lo que quiere, ¿no? Pues es que esta línea es una línea que viene de un automóvil, ¿no? Y otro te va a decir, no es un automóvil, esta línea lo que significa es que es una pata de una mesa. No, lo que pasa es que esta línea, y cada uno te va a dar su interpretación de esa línea, porque nada más te estás fijando en un pedacito del rompecabezas. Pero cuando agarras ese pedacito del rompecabezas y lo pones dentro de el resto del rompecabezas, logras ver claramente que esa línea era la parte de un rostro hermoso que refleja a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante que siempre que estudies las Escrituras, las estudies dentro del contexto de la misma Biblia. La única que tiene autoridad total para explicarnos la Biblia es la Biblia. Por eso un versículo no lo puedes sacar de contexto y hacer todo un pretexto para empezar a inventar una nueva filosofía, una nueva religión, una nueva ideología. Cuando metes ese versículo dentro del contexto bíblico, entonces entiendes claramente qué significa. Y un versículo está apoyado por toda la Biblia. Cuando empieza a haber contradicciones entre los mismos versículos, no es que haya contradicciones y no es que sea imperfecta la Biblia. Se contradice, no. Lo que se contradice es las malas interpretaciones. Eso se contradice. Lo que se contradice son las falsas interpretaciones, porque la Biblia tiene un solo mensaje. Y todo tiene una relación perfecta. Por eso cito, cuando estoy predicando, ustedes se fijan que estamos estudiando un pasaje, pero estoy citando otros pasajes, otros versículos, otros capítulos, porque realmente vemos este panorama que todo va con una misma línea. Y es lo que hacemos.
estudiar un pasaje dentro del contexto de la Biblia. Por eso es la correlación bíblica con otros pasajes. Y así tú puedes caminar sobre lo seguro, sabiendo que la interpretación que le estamos dando es la correcta, porque está apoyada no por uno, no por dos, no por tres, sino por muchos pasajes y versículos bíblicos que apoyan eso mismo. Entonces, partiendo de ahí, vamos a continuar con nuestro estudio de Juan, precisamente el capítulo 9 que estamos estudiando, y vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra, por tu poderosa palabra, Señor. Ayúdanos, guíanos, enséñanos a aprender de tu palabra, a entender tu palabra. Tu palabra solo se entiende y se discierne espiritualmente, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos para poder entender, disfrutar y vivir tu palabra, Señor. Permite que seamos, Señor, personas reales que vivan tu palabra, no que escuchen tu palabra, no que solo hablen de tu palabra, sino que vivamos tu preciosa palabra. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, pues vamos al estudio del día de hoy, querida familia, y le titulé Da Testimonio. ¿Por qué? Porque precisamente del versículo 8 al 11 vamos a ver continuamos con esta maravillosa historia del cieguito que fue que era ciego de nacimiento y que fue sanado por Jesucristo. Y como les digo, vamos a estudiar el contexto para continuar con el versículo 11 y 12. Y vamos a agarrar el contexto del versículo 1 para después continuar con el versículo 11 del 8 al 11 que vamos a estudiar el día de hoy. Juan capítulo 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Todos estos versículos ya lo hemos estado estudiando los domingos anteriores, y ahora vamos en este contexto precisamente de que nuestro Señor Jesucristo sana a este ciego de nacimiento. Nos vamos a los versículos 8 al 11. Y dice el versículo 8: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y esto es algo importante que tenemos que entender. Cuando Dios hace una obra, cuando Dios hace un milagro, lo hace para que la gente vea también. Fue notorio, fue muy notorio que Dios puso su mano sobre el pueblo de Israel, sobre ese pueblo hebreo. Cuando Dios pone su mano es muy notorio, es muy notorio. Vemos, por ejemplo, en la vida de José, el hijo de Jacob. Vemos en Génesis, como lo vamos a estudiar cuando lleguemos a esos capítulos, vemos que aún José, estando en la cárcel, aún siendo vendido como esclavo, Dios puso su mano sobre él y lo bendijo aún ahí. Y le dio gracias sobre sus patrones, sobre sus amos. Y Dios lo bendecía y todo lo que hacía prosperaba. Vemos claramente que aún en la cárcel, aún como esclavo, Dios, cuando pone su mano, es muy notorio la bendición de Dios. Vemos en otro ejemplo, por ejemplo, en Daniel. Daniel, que estamos estudiando con los servidores, el libro de Daniel, maravilloso. Daniel era un hombre que fue llevado, era un joven más bien, que fue llevado a cautiverio, ¿no? Fue llevado en cautividad a Babilonia. Después de haber destruido su ciudad, haber destruido sus familias y todo, fue llevado cautivo a Babilonia, este imperio que dominó todo ese territorio. Y Daniel, aún igual que sus amigos, igual que ellos, aún estando en cautividad,
Dios lo bendijo y le dio gracias sobre sus autoridades. ¿Sabes qué? Se ve claramente cuando Dios pone su mano sobre un pueblo, sobre una ciudad, sobre una persona, sobre una familia. Es notorio. Es notorio. Y vemos claramente aquí que todo lo que Dios hace, como este pasaje que Jesucristo enseña, que Dios no enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, sino para que la pongan sobre la mesa y alumbre todo alrededor. Cuando Dios hace una obra es para que la gente vea su precioso poder y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y aquí vemos claramente como Jesucristo lo dijo en estos pasajes. Jesucristo dijo, ¿sabes qué? Es necesario que la gloria de Dios, dice, es necesario que yo haga lo que mi Padre me ha enviado a hacer, ¿no? Pero vemos en los versículos anteriores, por ejemplo, de aquí de Juan capítulo 9, cómo nuestro Señor Jesucristo precisamente dice, no es que pecó ni sus padres en el versículo 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es lo que está pasando en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y cuando Dios hace esa obra es para que la gente vea ese cambio, el antes y después de Cristo. Así como Jesucristo vino a partir la historia en dos, que el día de hoy vivimos en el año, ¿qué? 2021, después de Cristo. Aún los ateos, aún los agnósticos, aún los budistas, aún el pueblo que sea y la religión que sea, te guste o no, los chinos que tienen otro calendario, los judíos que tienen otro calendario, aún ellos tienen que poner 2021 para hacer sus tratados comerciales. Si tú haces tratados comerciales con China o negocios o haces cualquier cosa con China, al igual que con el pueblo judío o al igual con cualquier pueblo del planeta Tierra, para todos los tratados comerciales tienen que poner 2021. Y adivina qué, es después no de Buda, no de Mahoma, no de Krishna, no de Zeus, no de Júpiter, no de... ¿sabes de quién? Después de Cristo. Y así como Cristo vino a partir la historia en dos, así también vino a partir mi historia en dos, antes y después de Cristo. Y así puede partir tu historia o ha partido tu historia antes y después de Cristo. Y es lo que ellos están viendo. ¿No era este el que mendigaba? ¿No era este el que pedía limosna? ¿No era este el que era adicto a la pornografía? ¿No era este el que era un golpeador soberbio, prepotente? ¿No era este el que era un mentiroso, un fraudulento? ¿No era este el infiel o la infiel? ¿No era este el...? Y así puedo continuar y continuar y continuar. Y así pueden ver la obra de Dios en nuestras vidas. ¿No era él este? Y es precisamente lo que Dios hace. Vemos en el libro de los Hechos también otro pasaje maravilloso donde precisamente la gente ve el poder y el milagro de Dios. Lo voy a leer rápido desde el versículo 1 porque el contexto nos explica mucho. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Ojo, Pedro y Juan, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, iban al templo. No sirve eso de que no, yo tengo mi relación con Dios en mi casa y yo no voy a la iglesia. Pues entonces no has entendido el mensaje de la Biblia y de los discípulos de Cristo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Qué dirían los de esta falsa doctrina de la prosperidad y todo? ¿Qué le dirían a Pedro en este versículo? No declares pobreza, declara riqueza, Pedro, por eso no tienes lana, porque pura declaras pobreza, ¿no? Pues no tienes fe, Pedro. Le dirían que Pedro no tiene fe, al igual que Pablo también, pero bueno, es otro tema. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Pedro y a Juan, él alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Una vez más vemos otro ejemplo maravilloso de que la gente sí ve nuestra miseria, sí conoce nuestra miseria, sí conoce muchas veces nuestros pecados, sí conoce, pero también lo que Dios hace es que vea a la gente la obra que Él ha hecho y Él está haciendo en nuestras vidas. Cuando Él nos libera de la esclavitud del pecado. Cuando Él nos libera de las adicciones, de las infidelidades. Él nos libera del rencor, del resentimiento, del pecado, de la mentira, de toda esa esclavitud que nos tiene el pecado. El pecado te esclaviza. El pecado, como el ciego de nacimiento, no te permite ver. El pecado te nubla y no ves nada. Y en tu corazón solo hay tinieblas y en tus ojos hay tinieblas y no ves nada. Nada, porque el pecado te ha cegado. Una mala relación, una relación prohibida te ciega, te nubla, te pudre el corazón también. Igual que un cojo, este cojo de nacimiento andaba pidiendo limosna porque no podía hacer otra cosa. Y así mucha gente que está literalmente coja espiritualmente, que hay una ausencia de Cristo en sus vidas, anda limosneando amor, anda limosneando atención, anda limosneando que me tomen en cuenta o que me hagan sentir valioso o valiosa. Anda limosneando. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, sabemos nuestra identidad y nuestro valor no nos lo da el mundo, nuestro valor nos lo da Cristo. Y esa cojera que esa cojera que tiene esta persona que realmente le impide caminar derecho, así es el pecado en nuestras vidas también. Andamos caminando bien chuecos. Pero cuando Cristo llega, afirmó precisamente los pies y los tobillos de este cojo y se levantó y brincó y alabó a Dios porque ya era libre, porque ya era sano. Pero la gente vio el antes y el después de Cristo. ¿No era este el que andaba mendigando? Lo mismo que dijeron los apóstoles, ¿sabes qué? Pues este es un ciego de nacimiento. ¿Quién pecó para que él haya nacido así? Pobrecito, ¿no? Igual acá el cojo, ¿sabes qué? Pues ¿qué pasó ahí? Pues no era este el que andaba mendigando, andaba pidiendo limosna, pero la gente veía el antes y el después. Y ¿sabes qué? Él me recuerda el Salmo 126. En el Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad, cuando te hiciere libre del pecado, cuando rompe esas cadenas del pecado, esas cadenas que te esclavizan a una relación prohibida, a una esclavitud hacia la pornografía, a una esclavitud a la falta de perdón, a una esclavitud a la falta de amor al prójimo, a una esclavitud hacia los reinos de este mundo, a una esclavitud a la avaricia, a una esclavitud a... Y puedo continuar y continuar. Y cuando Jehová hiciere volver de la cautividad, cuando rompiere esas cadenas, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que nos hizo libres, aquel que rompió esas cadenas y nos ha hecho libres. Entonces dirán entre las naciones, entonces todo el mundo, cuando vea ese cambio en nuestras vidas, cuando vea esa transformación en tu vida, entonces dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Y eso es lo que hace Cristo
Cuando Cristo llega a tu vida, te llena, te libera, te da paz. Sale de tu diccionario la palabra depresión, sale de tu diccionario la palabra soledad, sale de tu diccionario la palabra andar mendigando amor, andar mendigando aceptación, porque te sabes aceptado en Cristo. Tu identidad está en Él y tu valor está en Él, y te rompe esas cadenas de esclavitud al pecado, de esclavitud a la pornografía, de esclavitud a una mala relación, a una relación prohibida que no puedes soltar porque estás esclavo o estás esclavo. Y Cristo viene y rompe esas cadenas. A la falta de perdón, a la falta de amor hacia el prójimo y demasiado amor a mí mismo, como este cochino mundo ha estado inculcando y gasta millones de dólares para que tú se lo compres. Ámate a ti mismo. Y ahí tienes a todo mundo amándose a sí mismos. Por eso, ¿sabes qué? Abandonan a su esposo, abandonan a su esposa, porque me tengo que amar a mí mismo, me tengo que amar a mí misma, tengo que seguir mi corazón como este cochino mundo enseña. Pero Cristo Jesús vino a dar libertad, a hacer un antes y un después, a entender que somos llamados no a amarnos a nosotros mismos, sino a morir a nosotros mismos. Y cuando mueres a ti mismo, mueres a ti misma y dejas que Cristo llene todas las áreas de tu vida, entonces puedes vivir ese amor de Dios en tu vida y puedes dar no tu amor hacia los demás, sino el amor que Dios derrama en nosotros. Es el mismo amor que nosotros damos, ese perdón que hemos recibido de Cristo, como dice Colosenses 3. Ahora tú y yo podemos perdonar de la manera que Cristo nos perdonó, revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amada familia, amigos, Cristo vino a romper las cadenas, y cuando la gente ve eso, dice: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Ahora déjame decirte algo: si la gente ve tu vida, si la gente ve tu familia, ¿qué puede decir? Grandes cosas ha hecho el Señor con tu familia. Grandes cosas ha hecho Jehová, ha hecho el Señor contigo. O puede decir: sigue siendo esclavo, sigue siendo esclava, no es libre. Amada familia, Cristo vino a darnos libertad, no a que sigamos siendo esclavos. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. En Gálatas capítulo 1, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. El versículo 21 dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo, subraya otro tiempo. ¿Por qué? Porque no puedes seguir tú en el mismo pecado. Porque cuando Cristo vino a hacer un parteaguas en tu vida. Ya no eres esclavo ni eres esclava del pecado. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Sabes qué? Eso es clave. Cuando Cristo viene para que vean un parteaguas en tu vida, para que vean un parteaguas en nuestras familias, para que vean un parteaguas, el antes y el después. Y eso es claro. Y lo vemos en el ciego de nacimiento, en el cojo, lo vemos en el apóstol Pablo también. ¿Sabes qué? Es notorio cuando Cristo ha llegado a una vida. Es sumamente notorio cuando Cristo y su Espíritu Santo llena a una vida. Y puedes leer Gálatas capítulo 5 y vas a ver paz, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ves? Cuando el Espíritu Santo y cuando Cristo ha llenado una vida, hay amor, hay paz, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre. Pero también, amigos y querida familia, también es muy notorio la ausencia de Cristo en una vida. Como también Gálatas lo describe, las obras de la carne: pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejías, borracheras,
Es notorio cuando Cristo llega a una vida, pero también es notorio la ausencia de Cristo en la vida de alguien. Querida familia, Cristo vino a dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para liberarnos, para que sea notorio que Él gobierna nuestras vidas, que Él es lo más importante en nuestras vidas, que Él le da propósito a nuestras vidas. Volviendo a Juan capítulo 9, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: Él es, y otros no lo podían creer porque dicen: no, a Él se parece, no, es imposible que sea Él. Pero Él dijo: yo soy ese. Yo soy ese que era adicto, yo soy ese que estaba adicto a la pornografía, yo era ese que era fornicario, yo era ese que era alcohólico, yo era ese que era mentiroso, yo era ese que era fraudulento, yo era ese que era, pues sí, yo era. Pero ahora Cristo me ha liberado, Cristo me ha hecho nuevo, Cristo me ha hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y esto es algo importante, no te calles. Habla lo que Cristo ha hecho en tu vida, predica lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y es aquí, por ejemplo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el apóstol Pablo a Timoteo le dice en su carta: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, no de demonio propio, sino de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de decir quién es tu Señor. No te avergüences de decir quién es tu amo. No te avergüences de decir quién es tu autoridad, que es sobre toda autoridad. No te avergüences. Ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences, sino predica. En Marcos capítulo 8, el mismo Jesucristo dice: si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando vengan en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences, nunca te avergüences de aquel que dio su vida por ti, de aquel que lo entregó todo por ti, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No te avergüences del Salvador, no te avergüences de decir que eres parte de la creación hermosa de un Creador todopoderoso. No te avergüences de decir que tú estás bajo la autoridad y bajo la guianza del que hizo los cielos y la tierra. No te avergüences de decir que eres cristiano, no por esta religión que se le puede denominar como cristianismo, sino porque Cristo es el Señor y el amo de mi vida. Porque Él lo entregó todo por mí. No te avergüences nunca de decir de quién eres. No te avergüences nunca de presumir a tu Salvador, a tu Señor. No te avergüences, al contrario, presúmelo. Tenemos mucho que presumir de nuestro Dios. Versículo 9 dice: y unos decían: Él es, y otros: a Él se parece. Y Él decía: en Él, yo soy. Él decía: yo soy, sí, yo soy ese que mendigaba, yo soy ese que estaba tirado, yo soy ese que menospreciaban, yo soy ese del que se burlaban, yo soy ese también del que, ¿sabes qué? No podía hacer nada, era un inválido. Yo soy ese, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y esta pregunta es maravillosa, porque cuando ven un cambio, entonces te preguntan. Y si no te preguntan, es porque no ven un cambio. Cuando hay un cambio notorio en tu vida, de algo que el mundo no tiene, lo natural es que te preguntan: ¿cómo es que tienes esto? ¿Cómo es que tienes una familia tan unida? ¿Cómo es que tienes un matrimonio firme? ¿Cómo es que tienes a tus hijos caminando con el Señor? ¿Cómo es que tienes esa paz, esa mirada con paz? ¿Cómo es que tienes, en medio del conflicto, del
de la situación de crisis, en medio de todo esto, ¿cómo es que tú puedes estar tranquilo? ¿Cómo es que puedes amar a alguien que no ves? ¿Cómo es que...? Y la gente te pregunta. Y si no te preguntan, tal vez es porque no ha habido cambio en ti. Porque no es notorio el cambio. Porque tal vez ven tu vida y ven la de alguien sin Cristo y dicen, pues son iguales. También miente. Mira, ve los chistes que cuenta. Pues no veo diferencia entre alguien del mundo y alguien que se dice cristiano. Yo no veo diferencia. Y eso es algo súper triste. Súper triste. Súper triste. ¿Sabes cuánta gente? Yo creo que a ti también te lo han dicho, pero cuánta gente te ha dicho de que, oye, yo no sabía que fulanito era cristiano. Yo no sabía. Yo trabajo con él. Y no, hombre, es bien tranza. O no, pues pide mordida. O no, pues este cuate pues le anda tirando la onda a las chavas. O no, esta chava pues es bien loca. No, ¿cómo crees que es cristiana? ¿Cómo crees que es cristiano? Hombre, si le está poniendo el cuerno a su esposa, si le está poniendo el cuerno a su esposo, ¿cómo crees que va a ser cristiano? Claro que no. Y si hubiera un juicio contra nosotros por ser cristianos, ¿habría evidencia? ¿Habría suficiente evidencia para llevarme a juicio porque en verdad soy cristiano? ¿O diría la gente, no hombre, suéltenlo, este cuate no es cristiano, ¿qué va a ser cristiano? Si le gusta el chupirul, si lo vieras el otro día, no hombre, en la parranda total, ¿qué va a ser cristiano este vato? No, claro que no, suéltenlo, se lo confunden. Dice la palabra de Dios, el mismo Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, que tú y yo somos llamados a ser luz de este mundo. Que tú y yo debemos de ser la sal de este mundo, provocar a sed. Y la sal también conserva. Pero si la sal pierde su sabor, solo sirve para ser pisada por los hombres. Y el testimonio de muchos está pisado. Está siendo pisado. Porque perdieron la sal. Porque perdieron el sabor. Y dice el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 5, que si pierde la sal el sabor, no sirve para nada, sino solo para ser pisada. Otro ejemplo muy triste de las Escrituras es Sansón. Sansón era un hombre al cual Dios le dio dones, habilidades especiales. Y Dios hizo un pacto con Sansón y le dio un llamado especial. Y lo equipó para ese llamado especial. Tú vas a ser el libertador de tu pueblo. Tú vas a liberar a tu pueblo. Y lo equipó, le dio una fuerza sobrenatural. E hizo un pacto Dios con Sansón. Bueno, con los papás, pero fue con Sansón. Pero Sansón tenía una debilidad: las mujeres. Y como tenía esa debilidad, Sansón se dejó guiar por su carne. Se dejó llevar por su carne. Y lo más triste es que Sansón acabó ciego y siendo cautivo. Y un pasaje muy triste es cuando los filisteos están en plena parranda, en plena fiesta, en plena borrachera, y dicen algo que me duele hasta el alma. Y en esa parranda, en esa borrachera, dicen: saquen a Sansón para que nos divierta. Y sacaron a Sansón, encadenado, ciego, para burlarse de él, para humillarlo. Ahí está el siervo de Dios. Ahí está un hijo de Dios, véanlo. Ahí está un hijo de Dios. Ahí está. Y se burlaban de él. Y se reían de alguien que había sido especial para Dios. De alguien que había Dios apartado. Entre todos Dios lo había apartado a él. Y le había dado dones, le había dado habilidades, le había dado un propósito, le había dado un llamado especial.
ahora era la burla de los enemigos. Y eso es lo que pasa con alguien que se deja guiar por su carne. Y empieza a decir, ¿qué tiene de malo? No tiene tanto de malo, no sean fanáticos, ay, no hay que ser fanático. ¿Qué tiene de malo? Ay, no, yo no le veo nada de malo. Así empezó Sansón. Y acabó siendo la burla del enemigo. Y tristemente, queridos amigos y familia, esto lo he visto en muchos casos. De hombres y mujeres que amaban al Señor, que servían al Señor. Y que Dios les había dado dones y habilidades. Pero ¿sabes qué? Que por no tener cuidado de la carne, acabaron siendo la burla. Acabaron alejándose. Y su testimonio acabó siendo pisoteado. Él es un hijo de Dios. Ella, por favor. Claro que no. Cuando Dios hace una obra, un milagro en una familia, en una persona, es para que la gente vea alrededor su poder. Y cuando nos dejamos guiar por nuestra carne, estamos manchando el nombre del Señor si nos decimos cristianos. Como queriéndole decir a la gente, pues yo creo en Cristo, yo soy cristiano, pero pues no puede salvar mi matrimonio. No es poderoso para salvar un matrimonio. No es poderoso para salvarme de una crisis como la que vivo. No es poderoso para darme esperanza en medio de los problemas. No es poderoso para... ¿Te fijas? Y manchamos el nombre del Señor. Y no es así. Eso es lo grave del pecado y decirnos cristianos. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia en Él. Cristo vino a romper las cadenas del pecado y a hacer un parteaguas en nuestras vidas. Pero hay algo que es muy delicado, el decir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y ahí nos dejamos ir. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece, y Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Predícales cuando te pregunten, predícales. Lucas capítulo 8, versículo 38 dice, y el hombre a quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. ¿Sabes qué? Eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Háblale a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay mucha gente que se enfoca mucho en predicar cosas carne, como le llaman ellos, profundas de las escrituras. Bro, pero ¿y tu familia? Bro, ¿y tu matrimonio? Bro, ¿y tus hijos? ¿Y tu hogar? Lo primero que debemos de predicar es el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿De dónde te sacó Dios? Y yo conozco testimonios preciosísimos entre la gente de la iglesia. Gente que ha sido arrancada del intento de suicidio, gente que ha sido arrancada de la depresión, gente que ha sido arrancada de casi un divorcio, gente que ha sido arrancada del adulterio, gente que ha sido arrancada de la soledad, gente que ha sido arrancada literalmente de pleitos y divisiones entre padres e hijos o de fraudes. Dios ha transformado familias, Dios ha transformado vidas. Y Dios me ha permitido a mí y a mi esposa verlo en primera fila. El poder de Dios. Y la gente tiene que saber que hay Dios entre nosotros, todopoderoso, que puede rescatar familias, que puede rescatar matrimonios, que puede rescatar relación entre padres e hijos, que puede arrancarnos de la depresión, que puede arrancar la soledad de tu vida y puede darle propósito a tu vida y puede llenarte de su Espíritu Santo y saber que tú le perteneces y que tu valor no está en este mundo, tu valor está en Él. Amén, amén, amén. ¿Sabes? Hay Dios entre nosotros, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Tiene sus ojos puestos en ti y en tu familia. Y cuando veas un problema en tu familia, mira a Cristo y ve, Él todo lo puede.
Yo veo el problema, veo el conflicto matrimonial, o veo el conflicto entre padres e hijos, o veo el conflicto de salud, o veo el conflicto económico, o veo el conflicto, pero ¿sabes qué? Mi Dios es más fuerte y más poderoso. Si Él hizo los cielos y la tierra y todo el universo en 6 días, ¿qué es mi problema? No perdamos la perspectiva. No perdamos la perspectiva de quién es Él, quién es nuestro Dios. Y hablemos a la gente de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso fue lo que Jesucristo le dijo a este que fue endemoniado, a este hombre. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y eso es lo mismo que Dios te dice a ti. ¿Sabes qué? Dile a tus hijos. Cuéntale a tus hijos qué grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntale a tus hijos. Cuéntale a tus hijos el poder de Dios en tu vida. Cuéntale a tus hijos y que vean el poder de Dios en tu matrimonio. Que vean el poder de Dios en tu vida. Cuéntale a tus hijos y predícales del gran Dios en el que tú crees y que vean su precioso poder en tu vida. Cuéntale a tus hijos. Juan capítulo 4, ¿se acuerdan? Cuando Jesús tuvo este encuentro con la mujer samaritana. Y el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, porque cuando la mujer tuvo este encuentro con Jesucristo, fue corriendo al pueblo y le empezó a predicar a todo el mundo de que había encontrado al Mesías, de que había encontrado al Cristo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer que daba testimonio. Ella daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Cristo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu testimonio, por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sabes? Primer paso, da testimonio. Predícales, háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblale a la gente lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y después invítalos a que conozcan de Cristo. Y después ellos vinieron, los samaritanos, y estuvieron con Jesucristo. Escuchaban de Jesucristo. Y adivina qué, ya después dijeron, ya no creo solo por lo que tú me dices. Ahora yo lo sé, ahora yo lo vivo, de que Cristo es el Salvador del mundo. Y yo sé que muchos de los que están ahorita conectados, alguien te invitó, alguien te habló sobre Cristo, alguien te dijo, ¿te acuerdas de esa persona que te habló de Cristo? ¿Te acuerdas de esa persona que te invitó? Tal vez dentro de la pandemia, a ver estos mensajes, a ver estas predicaciones. O tal vez alguien te dijo y te invitó a su iglesia hace muchos años. ¿Te acuerdas de esa persona? Bendice la vida de esa persona que te habló de Cristo. Bendice la vida de esa persona que se atrevió a vencer su miedo a ser rechazada o rechazado, o que te burlaras de él o de ella. Que venció su miedo y sus nervios de decir, tal vez yo no conozco mucho de la Biblia, pero él tiene que conocer o ella tiene que conocer de Cristo. Venció su miedo, venció sus nervios y se atrevió a hablarte de su Salvador. Y el día de hoy, tú le conoces gracias a esa persona. Bendice la vida de esa persona, ora por esa persona. Pero ¿sabes algo? Ahora tú puedes ser esa persona para otras personas. Ahora tú puedes ser esa persona que le hable a otros de tu Salvador. Así como pasó con la mujer samaritana. ¿Sabes qué? Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Cristo. Él es el Salvador del mundo. Ya lo sabemos. En Deuteronomio capítulo 6 es un capítulo maravilloso que todo mundo debemos de meditar en él todos los días, casi. Deuteronomio 6 dice el versículo 20, mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo,
nosotros éramos, no somos. En Cristo somos libres, en Cristo somos nuevas criaturas, no somos esclavos del pecado. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto, un antes y un después de Cristo, con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Sabes qué? Dios nos manda que le prediquemos a nuestros hijos. Dios nos manda que demos testimonio a nuestros hijos del poder de Dios en nuestras vidas. Dios nos manda que demos testimonio a nuestros hijos de lo que Dios hizo en nosotros. De antes éramos esclavos de la carne. Antes éramos esclavos de una relación prohibida. Antes éramos esclavos del resentimiento, de la falta de esperanza, del rencor, del odio, de la esclavitud, alguna adicción, a la pornografía, a los fraudes, a lo que quieras. Antes éramos esclavos, pero ahora en Cristo Dios nos ha regalado una nueva vida de amor, de paz, de perdón, de esperanza, de gozo, de fidelidad en el matrimonio, de testimonio a nuestros hijos. Nos ha hecho libres, nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. Demos testimonio a nuestros hijos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y de lo que está haciendo en nuestras vidas. En 2 de Timoteo capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica, enseña, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Va a haber un día, amigos y querida familia, que la gente ya no querrá escuchar la sana doctrina, sino que van a querer escuchar mensajes que alimenten su carne. Tú puedes ser infiel y no pasa nada porque Dios te ama. Tú puedes ser fraudulento y no pasa nada porque Dios te ama, Dios es amor. Tú puedes vivir en la pornografía, pero no pasa nada porque Dios te ama, no importa lo que hagas. Tú puedes seguir en el homosexualismo y no pasa nada porque Dios es amor. Tú puedes divorciarte y casarte con otro y luego divorciarte y casarte con otro y no pasa nada porque Dios es amor. Y mientras haya amor, pues Dios está ahí. Y van a estar con estos mensajes alimentando tu carne. Lo triste es que al final de los días te vas a dar cuenta que delante de Dios los mensajes que creíste te llevaron a la condenación eterna, porque alimentaban tu carne. Pero el mensaje que Cristo trae para todos nosotros es: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos está aquí. Dios nos llama a dar testimonio. Dios nos llama a dar testimonio de lo que Él está haciendo y va a hacer en nuestras vidas, y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos llama a ser luz en este mundo de tiniebla. Dios nos llama a ser íntegros delante de Él y delante de la gente. Ser una sola cara.
no comportarme diferente en la iglesia y diferente en mi casa y diferente en la fiesta con mis amigos y diferente en mi trabajo. ¿Cuántas caras tienes? Pero de la manera que me comporto en mi casa es de la misma manera que me debo de comportar en la iglesia, y de la manera que me comporto en la iglesia es la misma manera que me debo de comportar en las fiestas, y de la manera que me comporto en las fiestas es la misma manera que me debo de comportar en el trabajo, porque soy uno, no tengo muchas caras, tengo una sola cara, y esto es lo que Cristo ha cambiado en mi vida. Querida familia y amigos, demos testimonio, así como este cieguito. ¿Sabes qué? Sí, yo soy. ¿Y cómo es que te cambió? ¿Cómo es que ahorita ya ves? ¿Cómo es? Dale respuesta a aquellos que te pregunten, ¿cómo es que Cristo cambió tu vida? ¿Cómo es? Juan capítulo 9, y con esto terminamos. Versículo 11. Dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Sabes qué, querida familia y amigos? Dios me sanó, Dios me cambió. Pero como ya lo vimos, aquí lo que el cieguito dijo es, bueno, él me untó lodo, pero me dijo, ve y lávate. O sea, me dio una orden. ¿Y adivina qué? Yo obedecí la orden. Y ahora veo. Y ahora soy sano. Hay gente que quiere el milagro de Jesús, pero no quiere obedecer a Jesús. Si el cieguito estaba ahí, Jesús lo ve y lo va a sanar para que la gloria de su poder, de su majestad, sea notorio para la gloria del Padre. Y le unta lodo y le dice, ahora ve y lávate. Y el cieguito dice, no. Gracias, Jesús, ya, muchas gracias, qué lindo eres un amor, Jesús. Y sigue sentado. Y Jesús dice, hey, ve y lávate. Obedece, aprende de esta palabra, obedece. Y si el cieguito no se hubiera ido a lavar, si no hubiera obedecido al mandamiento que Jesús le estaba dando, ¿habría sido sano? ¿Habría recibido el milagro? Pero el cieguito obedeció y recibió el milagro. La obediencia requiere fe. Si no crees, no obedeces. Pero si crees, obedeces. Y aquí está el punto. Obedece a Jesucristo. Obedece a Jesucristo. Obedece a Jesucristo. Cree que Él puede cambiar tu vida. Cree que Él puede cambiar tu historia. Cree que Él puede restaurar tu matrimonio. Cree que Él puede restaurar tu relación entre padres e hijos. Cree que puede restaurar tu salud. Cree que puede restaurar tu economía. Cree lo que Él puede hacer en tu vida. Pero una vez que lo haga, nunca te olvides de dónde viene. Nunca te olvides y da gloria y háblale a la gente lo que Cristo ha hecho en tu vida y lo que está haciendo en tu vida. No somos la terminal. Somos el paso de los milagros de Jesús, de las bendiciones de Jesús. Vamos a orar. Si tú quieres esta mañana pedirle perdón a Dios, quieres reconciliarte con Dios y reconoces que has pecado, reconoces que le has fallado, reconoces que no eres testimonio, que no has dado testimonio de quién habita en ti. Pídele perdón a Dios y sobre todo pídele ayuda a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro. ¿Qué importan los que están alrededor? Inclina tu rostro. Y dile, Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame a cambiar.
Ayúdame a renunciar al pecado, Señor, que me hace seguir siendo esclavo, seguir siendo ciego. Ayúdame a renunciar. Ayúdame a hacer luz. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi corazón. Yo reconozco que he pecado contra ti y contra mi prójimo. Ayúdame a dar testimonio, Señor, verdadero, de tu poder en mi vida. Te lo pido, Señor, rescátame. Dame el don del arrepentimiento, Señor. Ya no quiero ser igual. Ayúdame a cambiar, Señor. Perdóname. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname de ti. Hazme vivir tu palabra y no solamente entender o escuchar tu palabra, sino ayúdame a vivir tu palabra. A que la gente y mi familia, cuando me vean mis hijos, puedan decir grandes cosas ha hecho el Señor con mi papá o con mi mamá. Cuando mis papás me vean, digan grandes cosas ha hecho el Señor con mi hija o con mi hijo. Señor, perdóname, límpiame, restáurame, rescátame del hoyo, Señor. Lléname de ti, Señor. Y te doy gracias por tu amor y misericordia a mi vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Les recuerdo que ahorita viene la iglesia de los niños, no se lo pierdan. Llamen a los chamacos. Les mando un beso enorme a todos los niños que se conectan. Es una iglesia preciosísima, me encanta verlos. Me encanta ver a los chiquitos cómo participan, cómo oran. Que de repente cuando mi querido Alex y Marta, que les mando un fuerte abrazo, dicen ¿quién quiere orar? Me encantan las manitas ahí de niños que quieren orar y oran de una manera preciosísima. Me encantaría estarlos transmitiendo también en vivo porque es hermosísimo ver cómo oran los pequeñitos. Y pues les invito a que empecemos ahorita ya la iglesia de los niños. Les mando un fuerte abrazo. Les pido que estemos orando por ese nuevo lugar de la iglesia y que les felicito a los estudios bíblicos que ya se están reuniendo. Disfruten su hogar. Es el lugar de Cristo, es el lugar de la iglesia, de los siervos y de los hijos de Dios. Síganlo disfrutando. Les mando un fuerte abrazo, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe y nos vemos primero Dios. La próxima semana van a ser estudios especiales, van a ser estudios sobre esta época de Navidad. Entonces a partir del martes, jueves y domingo van a ser mensajes sobre la Navidad. Y pues bueno, nos vemos, que Dios los bendiga, coman frutas y verduras y ha sido un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Que Dios los bendiga.